Buenos días a todos, Dios os bendiga. Yo quería empezar con algo que Dios puso en mi corazón hace ya varios días atrás. Lo que pasa que pues no fui desarrollándolo, pero a veces el Señor obra de una manera inesperada y trae una palabra específica a tu vida. Y se lo compartí a mi esposa y dije, bueno, yo creo que voy a tirar por este hilo a ver qué Dios quiere traer. Y ayer estuve preparando la predicación y le puse como título El Dios que me ve. Es una predicación que tiene un par de temas, ¿verdad? Aunque el enfoque es a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y yo estaba pensando en cómo somos, ¿verdad? Nosotros podemos tener amigos, enemigos o conocidos. Sin embargo, los conocidos son personas neutrales, que ni tenemos amistad ni tenemos enemistad. Aunque podemos tener conversaciones cordiales. Un buenos días, un buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, con respeto, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar en esto y dije, bueno, ¿y cómo es con Dios? Nosotros no podemos, si no conocemos la palabra de Dios, si no hemos tenido ese encuentro con Dios, no podemos decir que conocemos a Dios. Pero sí podemos decir que o somos amigos o somos enemigos. No hay término medio. Yo antes de conocer la palabra de Dios, de poder haber escuchado por primera vez la palabra de Dios y tener ese encuentro con la realidad de quién es Dios, entonces yo pude decir, estoy conociendo a Dios. Me gusta cómo es Dios y soy amigo de Dios. Pero yo quiero ser claro con esto. No hay término medio. O es blanco o es negro. El gris no existe. Entonces, ¿por qué yo cuento esto? Antes de conocer o de escuchar por primera vez la palabra de Dios, yo estaba haciendo el servicio militar. Era un tiempo difícil en mi vida, un tiempo complicado, un tiempo donde yo no sabía qué hacer con mi vida. Y yo un día me puse a hablar con ese Dios que no conozco. Era de noche, estaba enfrente de la garita, me senté, miré al cielo, vi las estrellas y yo me puse a hablar con ese Dios que no conocía. No recuerdo exactamente qué era lo que yo estaba diciendo, seguramente yo estaba pidiéndole ayuda de una manera espontánea, esperando que él pudiera escucharme y esperando que él pudiera hacer algo en mi vida, algo nuevo, algo diferente. Y yo lo único que conocía de Dios era por lo que yo había escuchado de la Iglesia Católica, ¿verdad? Lo que dicen en la Iglesia Católica, que Jesús murió en la cruz, que todos somos hijos de Dios y todo esto que realmente es como una especie de relleno donde tú vives con lo que te dicen. Pero no puedes decir que tienes una relación con Dios. ¿Y qué pasa con esto? Que realmente yo me pongo a pensar en cómo somos nosotros, el ser humano,
cómo fue creado el ser humano y el ADN, la genética que nosotros tenemos, de alguna manera nos impulsa a clamar a ese Dios que no conocemos. Y a veces lo hacemos de una manera sin darnos cuenta. Pero a veces clamamos a ese Dios que no conocemos. Y yo estoy hablando de este punto porque la realidad es que si yo me pongo a pensar lo que pasó en aquellos días en mi vida, eso tuvo una repercusión. Y te digo, yo no conocía a Dios, pero yo hoy estoy aquí. Algo pasó. Parece que ese Dios que yo no conocía me estaba escuchando. Y yo quiero hablar de cómo es exactamente, cómo pienso que puede ser la justicia de Dios. Dice en Hebreos 9:27, dice que, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y el 28, la primera parte dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y yo me puse a pensar también en esto, en el juicio de Dios. En Hebreos se está hablando de que dice que lo que es la ley de la vida es que nosotros nacemos y va a llegar un momento en que vamos a morir. O sea, no hay término medio. No vamos a durar eternamente. Y que después de esto viene un juicio. Pero, ¿tú crees si Dios puede traer justicia mientras nosotros estamos viviendo en la vida que nos ha tocado? ¿Tú crees que hay oportunidad? Yo no sé cómo será exactamente, porque yo nunca me he muerto. Esa es la realidad. ¿Cómo es el juicio de Dios después de muerto? Dígame. Bueno, pero estoy hablando físicamente. ¿Cómo sería eso? Pero, ¿y la justicia que Dios preparó? ¿Cómo nosotros podemos llegar al conocimiento de la palabra de Dios y de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas? Y no solo de lo que puede hacer, sino lo que Jesús hizo en la cruz. Porque aquí Pablo está diciendo que y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto los juicios. Ahora, escucha esto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea, está trayendo una cosa que es clara, pero está trayendo una parte donde de alguna manera te está diciendo, mira, hay esperanza, antes de llegar a ese punto. Eso es como cuando vamos con el coche, vamos por ahí esmandados a toda velocidad y vemos que hay un radar por allá y tenemos la posibilidad de frenar o de salir por ahí como locos, pero asegúrate que va a llegar la carta de tráfico diciendo, mira, te hemos hecho una foto sonriendo. Entonces, como yo estaba hablando, la genética que Dios ha creado en nosotros de ese clamor, sin conocer a este Dios, yo lo asemejo a los niños cuando están clamando a sus padres. Si tú te fijas, un niño pequeño de alguna manera tiene que mirar hacia arriba para mirar a su papá, a su mamá, pedir comida, pedir que le vistan, pedir que le peinen. Cada necesidad, los niños dependen totalmente de sus padres y tú puedes ver que ellos tienen, en esa necesidad que tienen, ellos claman por poder recibir las cosas que necesitan, reconociendo que por ellos mismos no pueden.
Y yo lo asemejo a esto cuando aquel día yo estaba orando a este Dios que yo no conocía. Y de alguna manera, algo así describe Pablo. En Hechos 17, versículo 23 al 27, estaba Pablo en Atenas y lo llevaron al Areópago para que testificara. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Tú imagínate que en Atenas eran muy religiosos. Hoy en el presente están todos estos dioses que todavía existen, pero tenían un lugar vacío con una inscripción que decía al Dios no conocido. ¿Cómo alguien puede poner una inscripción cuando tiene muchos dioses al Dios no conocido? ¿Quién les ha dicho que hay un Dios no conocido? ¿A qué le atribuían a este Dios? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pero sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y para mí esto me parece tan tremendo, cómo Pablo describió cómo es este Dios. O sea, él le atribuyó, mira, este Dios que vosotros adoráis sin conocerle, es el que creó todo. Es el Dios todopoderoso. Y Él es el que está dando la oportunidad de poder conocerle. ¿Tú crees que era casualidad que Pablo estuviera ahí hablando a esta gente? Esta gente está incluso adorando a este Dios que no conocían. Yo no puedo enamorarme de una mujer que no conozco. Yo, para poder enamorarme de mi esposa, tuve que conocerla. Yo no puedo conocerla si yo no la veo, si yo no tengo una relación con ella. ¿Cómo ellos adoraban a un Dios que no conocían? ¿Cómo ellos se implicaban en querer dar honra a ese Dios que estaba ahí puesto, que no tenía cara, que no tenía manos, que no tenía forma, lo único que tenía era una inscripción porque no lo conocían, del Dios no conocido? Pero Pablo pasó por ahí y dijo, mira, este Dios que no conocéis, Él se manifiesta. Él da la oportunidad de que mientras estéis buscando, de casi le podéis palpar, casi le podéis dar la oportunidad de que Él se manifieste de una manera especial en vuestras vidas. Y Pablo tuvo que venir a explicar de este Dios. Mira, este que no conocéis, yo lo conozco. Pablo podía decir, yo conozco a Dios y soy su amigo. Así como dice la palabra de Dios en que Abraham era amigo de Dios. Tú eres amigo de Dios. ¿Te consideras amigo de Dios? Yo me considero amigo de Dios. Tenemos una relación con Dios. Queremos tener ese encuentro con Dios cada día.
Yo te voy a decir una cosa, que de alguna manera sin quererlo, cuando clamamos a Dios sin conocer a Dios, sin saberlo, estamos abriendo una puerta a la justicia de Dios. La justicia de Dios se puede manifestar. Escúchame, la justicia de Dios es Jesús mismo. El mensaje de la palabra de Dios de esperanza, de salvación, solo se puede sostener por lo que Jesús hizo. Si Jesús no está, da igual lo que yo te diga aquí. Por eso Pablo trajo ese mensaje a esta gente, para traer justicia. Y yo el día que estaba hablando con Dios en aquel tiempo, siendo bien jovencito, sin saberlo, yo abrí la puerta a la justicia de un Dios que no conocía. Ahora bien, yo quiero hablar de varios personajes que Dios puso en mi corazón, en mi mente, de personas que tuvieron ese encuentro. Y yo quiero hablar del primero, que dice, yo he puesto aquí encima, Dios hace justicia a sus siervos, sin importar quién sean o el lugar que puedan ocupar en la sociedad, es decir, donde tú estés en la sociedad, eso a Dios no le importa. Y en Génesis, capítulo 16, versículos 6 al 14, dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Estoy hablando de Agar, la sierva de Sarai. Para ponernos en contexto, Agar era una sierva de Sarai que se la entregó a su esposo Abraham porque ella no podía tener hijos, era estéril. Dios les había dado la promesa de que iban a tener el hijo de la promesa. Pero pasaban los años y no pasaba nada. Y le dijo Sarai, mira, toma a mi sierva, que te dé un hijo, y después cuando vaya a dar a luz, yo me quedo con él como si yo fuera su madre. De alguna manera estaban como que tratando de ayudar a Dios, ¿verdad? En sus fuerzas y en sus maneras. Y dice que cuando Agar huyó, dice que la halló el ángel de Dios junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Dios, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Dios, además, no, perdóname, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Dios, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Y será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Dios, que ella hablaba, tú eres el Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cedes y Beret.
Es impresionante lo que pasó con esta chica. Fue usada. Ella tenía que obedecer. Tuvo que acostarse con un hombre. Y después de que hizo lo que su señora le pidió, ella la afligía y la maltrataba. Con miedo tuvo que huir. Abraham y toda su familia y todos sus rebaños y todo lo que tenían no vivían en Palencia. Ellos hoy estaban en Palencia y mañana estaban en Santander y pasado estaban en Bilbao y al otro día estaban en Toulouse. Eran nómadas. Iban vagando con todo lo que tenían y esta mujer se fue sola, embarazada por el desierto. Mira, yo te voy a decir una cosa, en aquellos tiempos los animales salvajes estaban más extendidos por toda África. Había leones, hienas, rinocerontes, elefantes, búfalos, todo lo que tú quieras, todo lo que tú te pudieras imaginar. Una mujer sola, con miedo, huyendo. ¿Cómo estaba su corazón? Estaba roto, estaba quebrada. Una mujer que de alguna manera dice que halló una fuente en medio del desierto. Eso para mí ya es un punto a favor de lo que Dios quiere hacer. Donde pudo refrescarse. Pero ahí tuvo ese encuentro con este ángel. ¿Y sabes qué? ¿Sabes lo que más me sorprende a mí? Que Dios la vio. Dios me ve y Dios te ve. Lo conozcas, no lo conozcas. Dios nos ve. Ve cómo estamos. Ve nuestras necesidades. Ve nuestros triunfos. Ve nuestras derrotas, nuestros fracasos. Ve nuestro clamor. Así como aquel día yo clamaba a ese Dios que no conocía, Él me vio y me escuchó. Consoló a Agar. La mandó volver al lugar de donde venía, pero no sin su promesa. Y mira, ¿a quién Dios hablaba? ¿Quién tenía conversaciones con Dios en aquel tiempo? Abraham. ¿Cómo ella podía sentirse al ver que Dios estaba hablando con ella? El día que yo escuché por primera vez el mensaje de salvación, ¿sabes qué fue lo que pasó en mi corazón? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios me ame? Para que Dios me quiera. Para que Jesús hubiera muerto en una cruz por mí. Yo creo que en el corazón de Agar pudiera pasar esto en su vida. Te estoy hablando de una esclava. Lo último de la cadena de la sociedad. Ella estaba para servir, para obedecer y punto. Ya pudiera ser una esclava o un esclavo. Dios trajo consuelo a su corazón. Vio su aflicción. No la dejó
que pudiera pasar con ella lo que fuera, ya fuera atacada por un animal o que alguna tribu la hubiera cogido como esclava también o la hubieran matado, vete a saber qué hubiera pasado. No lo sabemos porque gracias a Dios Él hizo obra en ella. Y no se fue con las manos vacías. Ella fue con las manos llenas, sabiendo que el Dios que creó todo se preocupaba por ella y que su hijo iba a nacer y trajo promesa. Y Dios quiere traer promesa en tu vida. Yo quiero hacer énfasis en esto, en que Dios ve nuestra necesidad. Dios ve nuestra necesidad. Quiero hablar también de otro señor, otro caballero o chico. Yo en el supermercado, cuando viene algún señor, digo, buenas, caballero, y dice, oh, caballero. Mira lo que me ha dicho, caballero. Digo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Señora. Ellos se tronchan de risa y a mí me sorprende que les diga caballero. Dice que a pesar de ser malos tenemos oportunidad de recibir misericordia y ser salvos. En este caso yo quiero hablar de un carcelero que está en Hechos, capítulo 16, del 25 al 31, que dice, como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos les escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró también ante Pablo y Silas. Y sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y esta es otra persona que también fue vista por Dios. Él no tuvo ese encuentro como Agar, pero sí que es verdad que mientras él estaba dormido, yo me imagino que él lo que tenía era una cohorza como una casa, porque estaban todos cantando allí y después la cárcel se estremeció y se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas y él no se había enterado de nada. O sea, imagínate la cohorza que él tenía que... Bueno, yo pienso que estaba con una cohorza descomunal, que se había bebido 40 litros de vino y estaba allí que no se enteraba de nada, pero cuando vio las puertas abiertas, o de la cohorza lo digo yo, no viene la palabra de Dios, o sea, no viene la Biblia. No vaya a pensar que alguien después diga, no, porque en Hechos el carcelero dice que se tomó un montón de vino y tenía una cohorza. No, 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 no. Yo pienso que quizá tenía una cohorza como una casa, porque yo me acuerdo en Puerto Rico, estábamos durmiendo, no sé qué hora era de madrugada ya, ¿no? Cuando el temblor. Y tembló. Se movía la cama, los armarios estaban haciendo ruido. Mira, yo salté de esa cama que parecía Spider-Man. Ahí me puse gritando y yo me costaba hasta respirar, se crujían las paredes, salimos corriendo, toda la gente fuera y yo pienso, ¿cómo puede ser que este hombre no se haya despertado?
Yo no sé. La cosa es, al punto, este hombre, cuando despertó y vio que las puertas estaban abiertas y que las cadenas, los grilletes estaban sin sus pies y sin sus brazos, lo primero que pasó por su mente es quitarse la vida porque ya sabía lo que le iba a tocar. Ahora bien, de alguna manera yo pienso que lo que Pablo y Silas estaban haciendo eran cantar himnos y estaban aún predicando la palabra de Dios, el mensaje de esperanza. Mira, una de las cosas que yo hacía muchas veces cuando el tiempo de los Walkman, muchas veces yo escuchaba la Biblia durmiendo. Y esto era de una manera que aun a pesar de dormir, la palabra de Dios penetra en tu vida. Yo no sé si este hombre de alguna manera pudo haber escuchado algo mientras dormía, pero lo que sí sé es que en el momento que él fue a quitarse la vida a Pablo, le mandó parar, le dijo, mira, estamos aquí, no te lastimes, no hemos escapado ninguno. Y este hombre dice que fue, pidió luz para asegurarse de que lo que estaba diciendo era real y se arrodilló. Algo tuvo que pasar en sus cimientos, en los cimientos de su vida. Así como los cimientos de esa cárcel se estremecieron, los cimientos de su vida se estremecieron. Y la pregunta que él dijo es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mira, yo creo que esa era la menor de sus preocupaciones. Porque en cuanto se enterara el general o quien fuera de lo que había pasado, la que le iba a caer era gorda. Pero él buscaba, ¿qué tú tienes? ¿Qué yo tengo que hacer para recibir lo que tú tienes? Las cárceles de aquel tiempo no son como las de ahora. Lo más cómodo que podían tener es paja húmeda, un cuartucho sin ventanas, gente alrededor de ellos atados con los grilletes, mal olor a orín, a excremento, ratas, quizá alguien muerto, vete a saber. Esas serían las mayores de sus comodidades. Y esta gente estaba cantando. Pablo y Silas cantando, predicando. Y mira lo que pasó. Dios vio la necesidad de este hombre, de este carcelero, que a pesar de que él pudiera haberse portado mal con Pablo y Silas, recibió misericordia, recibió gracia. Llegamos al punto donde podemos decir que da igual en qué lugar de la sociedad estés, da igual cuán malo tú seas o cuán mal te hayas portado, que hay oportunidad de recibir esa justicia. Hay otra persona que también me llama mucho la atención. Y hemos tenido, muchos de los que estamos aquí, hemos tenido el privilegio de haber sido llamados por Dios
aun siendo pecadores e injustos. Y en Juan 1, versículos 48 y 49, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, ya solo porque te dijo esto, ¿ya crees? Pues aún muchas cosas mayores verás, ¿verdad? Pero fíjate, ya lo conocía porque le vio allí sentado debajo de un árbol, sabía quién era. Y mira, Dios nos ve, Jesús nos ve. ¿Y para qué nos ve? Para señalarnos. Me da gracia cuando Carlos dice que Eva le regaló hace muchos años una Biblia donde la dedicatoria era el necio dice en su corazón, no hay Dios. Sin embargo, yo creo que es lo que Dios estaba viendo en él y era lo que necesitaba en ese momento para poder darse cuenta de que Dios quiere hacer algo diferente. A veces la palabra de Dios puede ser dura, nos puede resquemar, nos puede quebrantar. ¿Tú te has mirado alguna vez recién levantado el espejo? ¿No has gritado? Las chicas, cuando vais al espejo y tenéis un grano aquí del tamaño de una manzana, y se escucha ese grito por toda España. Muchas veces la palabra de Dios es así con nosotros. Así como Dios nos ve, podemos ver nuestro reflejo, nuestra necesidad. Natanael simplemente creyó por lo que Jesús le dijo, porque aún estando lejos te vi ahí sentado. Y mira, Dios trabaja así en nuestras vidas. Dios trabaja de una manera que nos lleva a querer conocer a este Dios, a ese Dios no conocido. ¿Alguna vez has clamado a ese Dios que no conoces? La justicia de Dios se manifiesta de una manera específica. En Romanos 5, perdóname, que me estoy saltando una parte. En Romanos 3, versículo 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo pues justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y esto es lo que nosotros podemos recibir cuando nosotros
nos acercamos a ese Dios que no conocemos? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? ¿Cómo queremos ver la justicia de Dios en nuestras vidas? ¿Vamos a dejar que pase el tiempo y algún día vamos a tomar la decisión de si queremos a Jesús en nuestro corazón o no? Yo sé que esta palabra que estoy dando parece que es para aquellos que nunca han escuchado, pero yo quiero decirte algo. La justicia de Dios también se manifiesta de otra manera. Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas. No es solo recibir la salvación. Y por supuesto, ¿la salvación de qué? Bueno, de la ira de Dios. Porque Dios no ama el pecado. Sin embargo, ama al pecador. Y pecado, pecador, suena fuerte, ¿verdad? Es una palabra como que resquema en las orejas, en los tímpanos. Pero mira, el que dice una mentira, ¿qué es? Mentiroso. Da igual cuántas veces haya mentido, si una o 20 o 1000. El que ha robado un céntimo o 1000 euros, ¿qué le hace? Un ladrón. Y así hay infinidad de cosas que pueden malsonar a nuestros tímpanos. Pero mira, la realidad es esta. Jesús murió en una cruz para traer salvación a nuestra vida. El día que yo entregué mi vida a Cristo, yo te puedo asegurar que yo me sabía especial delante de Dios, único. Yo casi flotaba, pero ahí no quedó todo. Han tenido que pasar muchas cosas en mi vida. Dios tiene que seguir trabajando en nosotros, porque Dios nos ve. Y no podemos quedarnos en el conocimiento de que Jesús murió en una cruz y ya. Tenemos que tener esa relación. Carlos, Eva y yo tenemos amistad de hace ya 20 no sé cuántos años. Yo lo considero mi mejor amigo. Siempre estuvo ahí. Hemos estado separados años también, muchos años. Nunca se acabó la amistad. Nunca se acabó la relación. Yo puedo decir que él es mi amigo, que ella es mi amiga. Es más, puedo decir que son mi familia. Yo a Nazaret le digo sobrina, a Aarón sobrino, porque los considero mi familia. ¿Cómo consideras tú a Dios en tu vida? Al Dios que te ve, que sabe cada necesidad que tienes. ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo crees que Él te ve cada día? Yo creo en la promesa de Dios de que el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Yo tengo puesto esto en el estado, en mi WhatsApp, y lo tengo hace muchos años puesto este versículo. Porque yo creo que el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar. No soy el mismo que hace 3, 4 años atrás, ni que hace 10. Y te puedo decir que yo era un cabra loca con un montón de problemas, que aunque había tenido ese encuentro con Cristo, muchas cosas tenían que cambiar en mi vida. Muchas.
Romanos 5:1 al 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto es una alegría que nosotros podemos compartir. Nos alegramos de lo que Dios hace en nuestra vida. Y mira, yo no te prometo que todo va a ser bonito. El que dice que cuando tienes a Dios en tu vida vas a ser millonario, vas a tener 40 Mercedes en un chalet gigantesco y que nunca vas a tener problemas, está predicando un mensaje falso. Jesús vino a traer salvación y él no tenía donde recostar su cabeza. Él no tenía un pura sangre para moverse de aquí para allá, ni tenía una escolta que le estaban protegiendo de todo. Él sufría, él lloraba, él sudaba, él pasaba hambre, pasaba frío, pasaba calor, tenía cada necesidad que nosotros podemos tener. Es más, él murió en una cruz sin merecerlo. Siendo justo, lo hicieron injusto. Siendo puro, lo trataron como maldito. Aún Dios, cuando él estaba muriendo en la cruz, volvió su cara. Fíjate hasta qué punto llega la justicia de Dios, que dejó que su hijo muriera en una cruz, para que yo y para que tú y todos los que andan por ahí tengamos la oportunidad de disfrutar de la justicia de Dios antes de que podamos morir. Y si has disfrutado de esta justicia, aún sigue habiendo justicia. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes abatido? ¿Estás a tope? ¿Estás quebrado? Cuando tú estás solo o yo estoy solo, ¿cómo nos vemos delante de Dios? Fíjate que delante de Dios no hay nada que esconder. Él nos ve, Él nos conoce. Pero siempre hay oportunidad para poder dejarle que Él siga trabajando con nosotros. Yo tengo un hermano que se llama Armando. Por la situación que tuve en mi vida, pues no tuve prácticamente relación con él. Hubo un tiempo que yo tuve una relación con él cuando vivíamos en Renedo. Y después de muchos años, tuve otra vez relación con él y le hablé de lo que Dios había hecho en mi vida y me dijo: mira, si me vas a hablar de Jesús y de Dios y de todas estas gaitas, no me llames, no quiero saber nada, nada de lo que tú quieras contarme de esto. Estoy muy tranquilo como yo estoy. Armando, por lo que él tuvo que vivir, es una persona dura. Y dura como piedra. Para hacerte amigo de mi hermano, tela. Para que él pueda confiar en ti, tela. Yo tengo una relación con él ya de muchos años atrás. Yo creo que a partir desde el año 2012, por ahí. Hace poquito yo me puse en contacto con él porque él vive en Valencia para saber cómo él estaba, si tenía alguna necesidad,
si había perdido la casa, si estaban todos bien. Me dijo que apenas habían recibido inundaciones en el área donde él estaba, pero que 5 kilómetros más adelante era como si hubiera caído una bomba nuclear. Pero que estaban bien, que no necesitaban nada, que gracias, que esto, que aquello. Yo le dije, bueno, cualquier cosa, tú te pones en contacto conmigo, mira que yo ya estoy en España, que esto, que lo otro, que más allá. Y me preguntó, pero ¿por qué tú regresaste a España? ¿En Puerto Rico las cosas estaban mal? Y yo le dije, no, simplemente porque mi esposa y yo le hemos creído a Dios y tenemos el llamado de venir a trabajar aquí en Palencia, en la iglesia de Carlos y Eva, y aquí estamos. Y él eso como que no lo entendió, y yo entiendo que no lo entienda. Yo le hablaba como si se tratara de un niño pequeño, explicándole las cosas lo más fácil posible para que él pudiera entender. Te voy a decir una cosa. Fue la primera vez que él empezó a hacer preguntas, que empezó a interesarse. Fue la primera vez que dijimos, tenemos que vernos. Vamos a venir a Valencia o a Palencia, ¿sabes? A ver cómo podemos llegar. Y así es Dios con nosotros. Dios ve la necesidad. Y yo quisiera que mi hermano y mi cuñada tuvieran ese conocimiento. Así como todos los que estamos aquí y todos los que están por ahí. Porque como dije en un principio, cuando yo oraba a este Dios no conocido, esa oración tuvo una repercusión. Eso fue a principios del año 98 y en octubre del año 98 escuché por primera vez el mensaje de salvación. ¿Casualidad? No creo. No lo creo. Porque Dios ve la necesidad. ¿Clamaste? Sigue clamando. Y yo no sé, yo voy a orar. A mí me gustaría que este mensaje fuera un poquito más allá. Yo no soy mucho de hacer llamados ni cosas de estas, pero realmente si tú sientes la necesidad de querer seguir conociendo a Dios, si tú tienes la necesidad de que Él siga cambiando cosas en tu vida, o simplemente quieres tener a ese Dios en tu corazón, yo te invito a que te pongas de pie. Porque mira, tú quizá hoy me ves aquí, pero yo te aseguro que yo estaba como una cabra. Y que si hace 20 años tú me dices, tú un día vas a estar predicando, yo te hubiera dicho, tú estás más loco que yo. Porque la realidad es de que si Dios un día decidió mirarme a mí y cambiar algo en mí, ¿por qué no lo va a poder hacer en ti? ¿Por qué no va a poder hacer algo más? ¿Quién era Agar? ¿Quién era el carcelero? Agar, la última del eslabón, y el carcelero, un maltratador. ¿Quién era Natanael? Uno que estaba debajo de un árbol sentado. Es que cuando le dijeron, mira, de aquí viene, hemos encontrado al Mesías que viene de Nazaret, él
se burló. ¿Pero acaso puede salir algo bueno de ahí? Yo te invito. Yo necesito de Dios. Necesito seguir conociéndolo. Necesito que Él siga cambiando mi vida. No quiero quedarme como estoy, ¿sabes? Y me gustaría que dejaras que el Espíritu Santo, que Dios siga trabajando en tu vida. Y que puedas decir en tu corazón, mira, es el Dios que me ve. No para traer justicia de vete de aquí, sino para traer salvación, para traer renuevo. Yo quiero ser como esa vara que fue hincada y retoñó, una vara seca en las manos de Dios. Señor Jesús, te agradecemos porque nos viste en medio de nuestra necesidad. Te agradecemos porque tú pudiste traer cambio en nuestras vidas. Pero también queremos decirte que no queremos quedarnos como estar. Queremos poder ser de aquellos que decimos, yo soy amigo de Dios, yo lo conozco, yo tengo esa relación. Para poder transmitir a otros lo que tú haces en nuestras vidas, para poder traer un mensaje de esperanza, Dios mío. Señor, lo que tú has comenzado en nosotros, termínalo, Señor Jesús. Perdona nuestras faltas. Perdónanos cuando nosotros nos resistimos. Señor, y perdónanos cuando estamos quebrados y no queremos reconocer. Queremos hacernos los duros. Señor, haz algo nuevo en esta mañana, Dios mío. Así como dices en tu palabra, en Isaías 43, pido que tú hagas caminos nuevos en la soledad, Dios mío. Que tú traigas torrentes en medio del sequedal, Dios mío. Y que tu Espíritu Santo siga cambiando, siga transformando, siga renovando nuestras vidas, Dios mío. Y si hay alguien aquí que nunca te ha recibido, que tenga el valor, el coraje y la humildad de recibirte y de reconocerte como su único Salvador, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias por esta preciosa llamada iglesia, Dios mío. Por cada uno de mis hermanos. Yo pido que tú los bendigas, que tú los cuides. Señor, renuévanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.